Obviamente este 25 de mayo estamos ofreciendo un recital acústico con mi banda en Almácigo Café Bar, en la calle Chorrillos 292, a 5 cuadras de la Plaza de Armas de Barranco. Es un sitio nuevo de mis amigos Aristes González Aljovín y el Chino Chao, a quienes agradezco mucho. Muchas gracias. Tendremos a Amanda Portales a las 10 de la mañana en cabina sobre este mismo tema. Artistas contratados o vinculados a la gestión de zona viaria. Julio Andrade, muchas gracias. Sigue usted componiendo música, por favor. Siempre. Y lo veremos en el concierto. Que a muchos no les gusta. Muchas gracias. Buenos días. 9 en punto, titulares de la hora. Vamos a hablar de la escalada de tensiones entre Estados Unidos y China, la famosa guerra comercial que todo parece indicar que se va a producir a partir del 1 de junio, porque luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara el aumento de aranceles para las importaciones chinas, China también cambió de discurso, se puso más radical y ahí anunció una serie también de aranceles o aumento de aranceles para los productos importados de los Estados Unidos. ¿Cuáles son los efectos de, digamos, esta guerra comercial sobre la economía peruana? Lo vamos a analizar con el profesor, el economista Carlos Aquino. Él es coordinador del Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Así que bastante sabe sobre el tema del comercio en Asia y su relación con nuestro país. Profesor Aquino, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Y en principio, ¿cómo esta escalada de tensiones puede afectar a la economía peruana? Bueno, en principio sí, pues la última reunión que hubo fue la semana pasada, jueves y viernes. Viajó el enviado especial del presidente Xi Jinping, el viceprimer Liu, y lamentablemente no alcanzaron y se cumplió la profecía que había dicho Trump de que si las cosas no avanzan puso un arancel de 25% a $200 mil millones. Sí. El tema es que China ha respondido y Trump, que le gusta gobernar, creo que el Estados Unidos con tweets, ha dicho que si China respondía iba a poner aranceles a prácticamente todos los productos chinos, a los restantes $300 mil millones, ¿no? Bueno, en realidad, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Qué importa Estados Unidos de China? En realidad importa prácticamente productos industriales. El problema es que muchos de esos productos industriales que importa Estados Unidos de China son hechos por empresas de Estados Unidos. Por poner un ejemplo, Apple, por ejemplo. Apple, dicho sea de paso, es la empresa más rentable del mundo. El año pasado llegó a alcanzar a la capitalización en el mercado bursátil de Estados Unidos $1 billón sin producir físicamente nada. Apple lo manda a hacer a Foxconn, una empresa taiwanesa en China. Ahora, si se elevan los aranceles a Apple, primero se perjudicarían los consumidores norteamericanos y segundo, el gran golpeado sería la empresa norteamericana Apple. Ahora, no solo eso, el tema que concita gran interés es que para hacer un Apple, en realidad Apple se ensambla en China, ¿no? Partes y componentes, la mayoría de partes y componentes vienen de Japón, de Taiwán, de muchos países del mundo. Entonces, la guerra comercial de China y Estados Unidos golpearía a muchos países que proveen partes y componentes de los muchos productos que se hace en China. ¿Y a Perú en particular lo beneficia o lo perjudica, digamos, si escala más? De acuerdo al Fondo Monetario Internacional y varios organismos internacionales, de completarse la guerra comercial total, de ponerse los dos países aranceles en todos los bienes que importan, los cálculos dicen que, según el Fondo Monetario Internacional, que la economía de Estados Unidos caería 0.5% y la economía china caería hasta 1.5% más o menos, ¿no? Ahora, otros economistas tienen otra diferencia. El problema es que si estas dos economías, que son las más grandes del mundo y que, dicho sea paso, son los dos principales socios comerciales del Perú, primero China y Estados Unidos, significaría una menor demanda para el Perú. Perfecto, profesor Aquino, el profesor y economista Carlos Aquino. Como dije, él es coordinador del Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y tienen un evento efectivamente sobre la guerra comercial y todo el tema asiático y chino y Estados Unidos el 6, ¿verdad? El 6 de junio, en la universidad, en el campus de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tres sujetos armados nos están asaltando. Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al Rotafono, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431-013
o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafono. Radio Oxígeno. Vemos el mundo diferente porque respiramos música. Radio Oxígeno. Clásicos del rock and pop. Son las 9:05, recibimos al alcalde de Puente Piedra. Se trata de un militante de Somos Perú, y si lo hemos invitado es porque hay un tema pendiente con los peajes. Señor alcalde, antes de darle la palabra, permítanos irnos al Cusco, donde se halla el señor Alberto Beingolea, quien fue también candidato a la Municipalidad Provincial de Lima y es abogado. En su doble calidad de experimentado en temas municipales y de hombre de leyes, queremos preguntarle, ¿cuál es el marco normativo en el que cree usted que se puede cumplir lo que le está pidiendo al alcalde Muñoz, que se suspenda el cobro de peajes que son el fruto de contratos firmados por la Municipalidad de Lima? Buenos días, Alberto Beingolea. Fernando, buenos días a todo el país. Muchas gracias por la conversación. Escuché tu planteamiento inicial en la pregunta y aquí hay varias consideraciones que hacer. La primera es que este es un contrato cuestionado desde el inicio, no porque no sea necesaria la inversión privada para, por ejemplo, el sostén de carreteras, que es fundamental, sino porque este contrato, más que contrato de ejecución, tenía una serie de problemas. La más importante, que es la que nos llamó a nosotros la atención durante la campaña y por lo cual, saludando al alcalde presente, en el propio distrito de Puente Piedra firmamos inclusive un compromiso de que si llegábamos a la alcaldía de Lima, miraríamos el asunto de inmediato y no teníamos problemas en resolver el contrato si fuese el caso, era que con esta concesión se está violentando derechos constitucionales de ciudadanos de la República, y estoy pensando fundamentalmente en los ciudadanos de Ancón, de Santa Rosa, de Puente Piedra, de Caraballo, a quienes se les ha condenado con este contrato a pagar diariamente por salir de su casa, de salir de su domicilio y visitar, por ejemplo, su centro laboral. El derecho constitucional a la libertad de tránsito no puede ser puesto en peligro porque condenas a alguien obligatoriamente a pagar un peaje. ¿Y por qué digo obligatoriamente? Porque lamentablemente en ese tramo y en ese peaje en particular no hay vías alternativas, de manera que pagar un peaje no parte de tu libertad de decir, bueno, yo quiero ir más rápido por esta buena vía y por tanto pago el servicio, sino que estás obligado a hacerlo porque no tienes alternativas. Y ese derecho constitucional está por encima de cualquier otro derecho civil que surja de un contrato. Eso para comenzar nada más, y pensando en el ofendido y en el castigado que sigue siendo el ciudadano de Lima y fundamentalmente los que viven en esas jurisdicciones. Atendiendo al contrato, porque había una pregunta jurídica de parte tuya, el contrato tiene algunas consideraciones también en sí mismo. El artículo 17 del contrato especifica una serie de motivaciones por las cuales el contrato puede ser resuelto. Hay una complicación con respecto a este pedido que le hemos hecho a la alcaldía de Lima, y es que los concesionarios originales vendieron la empresa y hoy esta empresa es administrada por una operadora distinta, que tiene además y que goza de buena salud internacional, que es Vinci, ¿no es cierto?, y que estaría siendo de alguna manera lastimada porque fueron los que de buena fe habrían adquirido a los corruptores o a los ladrones, para ponerlo en términos que puedan entenderse mejor. La situación es que efectivamente yo creo que en ese artículo hay algunas consideraciones que mirar. Parto desde una primera inclusive. El contrato inclusive contempla la posibilidad que de buena fe y de mutuo acuerdo se puedan contemplar cláusulas, o se puedan contemplar la posibilidad de la resolución del contrato, pero además, yo insisto en el tema, este contrato fue firmado a partir de un acuerdo de consejo en donde había consejeros ilustres y de buena fe, sorprendidos porque no conocían, ¿no es cierto?, lo que había detrás de la firma del contrato y por tanto, digo yo, sorprendidos en su buena fe y en su capacidad de tomar decisiones. Eso se llama en derecho vicio de la voluntad.
Y si esto es así, creo que el Consejo de Lima está en capacidad de anular el acuerdo que se llegó en aquel Consejo de Lima por haberse ocultado información, y al anularse esa autorización se anula se vicia el mismo nacimiento del contrato. Entonces, creo que hay varias consideraciones en donde jurídicamente podemos encontrar diversas salidas: el vicio de la voluntad, Alberto, la resolución del contrato por razón posterior, e inclusive, como te digo, para mí la principal, que es el derecho que es la defensa de los derechos constitucionales de los ciudadanos que han sido violentados desde el comienzo. Es cuestión de mirar la mejor alternativa. Ahora, Patricia, perdón, que te escuché. Sí, acá hay dos cosas interesantes. Una de ellas es, obviamente, anular un contrato de origen fraudulento, pero lo que tendría que hacerse es ¿qué? Volverse a licitar esa vía para que entren otros concesionarios, se quita el peaje, porque, ojo, el peaje, que estoy totalmente de acuerdo, que está puesto de una manera absolutamente irracional, porque no hay plan B para que uno no pase por el peaje, pero su objetivo es que se pague con ese aporte la vía que quienes la están utilizando. Si uno saca los peajes, al final el que tiene que subvencionar todo eso es el Estado, y lo pagamos todos. Entonces, entiendo que una cosa es el problema de la empresa corrupta y otra cosa es el diseño que ha incluido peajes de esta naturaleza. ¿Cómo solucionamos los dos sin perjudicarnos más? De acuerdo. A ver, pero partamos de un principio inicial. Yo estoy de acuerdo con esto que tú has dicho en el sentido de los peajes, aunque es verdad que políticamente creo que pudo haberse hecho mejor, claro, y siempre recordamos, ¿no es cierto?, la histórica obra de Bedoya que se hizo sin pagar peajes. Pero bueno, al margen de las historias, los tiempos han cambiado, puedo entender que la inversión privada hay que protegerla, hay que pedirla, y es necesario. Ahora, 5 soles 70 por cada peaje. No, una locura. Salir de tu casa para pagar 5.70 obligatoriamente, porque si no, no llegas al trabajo. Esto y sin vía alterna y una serie de cosas. Exacto, ¿no? Por eso te digo, Patricia, esta para mí es la consideración principal. A partir de allí tenemos sin duda que sentarnos a conversar para ver varias alternativas. Lo que yo he propuesto inicialmente es que en tanto se evalúe esto tendría que pasar a toda esa administración de MAPE para que se continúe con una administración de la vía. Pero lo más importante, para mí esto es lo fundamental. Desde la campaña, te repito, el tema se planteó, nosotros pusimos nuestro punto de vista tratando de defender los derechos de la ciudadanía limeña, pero sobre todo de aquellos vecinos de esos distritos. Está el alcalde presente y seguramente no me dejará mentir. Son ciudadanos que son ofendidos diariamente, obligados, es un impuesto que le estamos poniendo a ellos por vivir, por moverse. Esto no puede permitirse ni un día más. Ahora, más aún ahora, en que sentimos todos la ofensa de saber que esto tuvo un origen tan nefasto como el que ahora conocemos. Entonces, yo creo que acá no debería haber ni un segundo de pérdida de tiempo, habría que operar de inmediato, en tanto se ve efectivamente las vías alternativas que nos permitan continuar con la administración de este espacio, que es sin duda necesario. Te he planteado 3 alternativas, creo que hay una alternativa de nulidad del contrato, que hay una alternativa de resolución del contrato a través de ponernos de acuerdo, y en donde la propia empresa nueva, de la que tengo las mejores referencias, puede seguramente contribuir en la alternativa de solución. Y finalmente la cláusula resolutoria que plantea el artículo 17.3, si no me falla la memoria, en donde se contempla precisamente esto, la falta de obras en beneficio de la ciudadanía. El no tener vías alternativas creo que es una posibilidad que nos puede hacer sentar para buscar la resolución del contrato. Y todo esto tengo entendido que lo ha resumido usted en 50 caracteres vía tweet dirigidas al alcalde Muñoz. ¿Ha tenido respuesta? No, bueno, a ver, no es que el alcalde me haya llamado, no tiene por qué hacerlo tampoco. Lo que yo he hecho es un pronunciamiento público, en donde además, agradezco mucho lo que acaba de decir Fernando, en 50 caracteres he tratado de resumir un tema que es bastante largo, complicado, porque tiene muchos temas técnicos y jurídicos que explicar. Yo he tratado de dar algunas alternativas en esta breve conversación, pero me parece que más allá del tema jurídico, del tema político y social urgente. Hace meses y años ya estamos fastidiando un sector muy importante de la población que está pagando los platos rotos de algunos cuantos corruptos y de empresas que han venido a robar al país y que siguen beneficiándose de ello. Esto tenemos que ponerle punto final de una vez. Bueno, y los concejales, suponemos, del PPC tomarán la palabra sobre este tema en la próxima sesión del Consejo de Lima. Es lo que corresponde. Ahora, pero yo parto e insisto mucho, porque no quisiera que se vaya a desvirtuar mis palabras, de lo que ocurrió con los concejales de aquel entonces, de diferentes consejos municipales que tomaron conocimiento de las circunstancias
y que generan, desde mi punto de vista, la nulidad a partir de un vicio de la voluntad, ¿no es cierto? Tú generas una decisión a partir de determinada información. Si existe desinformación a tal punto que no sabes el origen ilícito de la misma, hay claramente un vicio de la voluntad y cualquier abogado te lo puede decir, hace anulable el contrato donde lo mires. Muchas gracias, señor Alberto Beingolea. Recuerdo que usted es abogado y presidente del Partido Popular Cristiano. Nos ha dado su punto de vista sobre cómo terminar en buena cuenta con los contratos de concesión a una empresa privada para el cobro y el cobro de peajes y mantenimiento de algunas vías dentro de la ciudad de Lima. Hablaremos sobre este mismo tema, pero esta vez en el terreno con el alcalde de Puente Piedra, Renán Espinosa, que ha venido a visitarnos. Primero vamos a una pausa. Tomamos contacto con nuestra compañera Andrea Amezquita antes de ir a la pausa. Andrea, buenos días. Toda esta cantidad de árboles que vamos a instalar hoy día. Muy buenos días, Fernando. Yo me encuentro acompañada del presidente del INPE, Carlos Romero, el cual está en La Victoria realizando una actividad con respecto a su institución, pero queríamos consultarle primero, presidente, para que nos dé detalles sobre el proceso que va a seguir la ahora ya exalcaldesa Susana Villarán, quien se encuentra en la carceleta del Ministerio Público. ¿Cómo van a hacer esto? ¿Ya eligieron al penal al cual ella va a tener que ser derivada? Sí, buenos días. El día de hoy, en horas de la mañana, la Junta Técnica de Clasificación, que funciona en la carceleta de Lima, el Instituto Nacional Penitenciario, determinará el régimen que le corresponde y el establecimiento penitenciario al cual la conducirán. Cabe precisar que esta Junta Técnica de Clasificación es autónoma y está constituida por un abogado, un psicólogo y una trabajadora social. En horas de la mañana realizan la clasificación y en la tarde se les estará conduciendo al establecimiento penitenciario que se determine. ¿A qué hora ya se sabría, se podría confirmar a qué establecimiento? La clasificación se realiza ordinariamente entre las 9 de la mañana y las 2 de la tarde y posteriormente se realiza la conducción a los establecimientos penitenciarios que determine la Junta Técnica. Pero para ella, ya teniendo en claro su situación legal, ¿cuáles serían las clasificaciones o las opciones que tendría? Sí. Es la Junta Técnica de Clasificación que autónomamente y en función a los criterios que establece la ley, criterios sobre el delito, criterios legales, psicológicos y personales, determina el establecimiento penitenciario. Y por ser exalcaldesa, ¿va a tener un trato diferenciado? ¿Cómo va a ser su trato? Nosotros en el establecimiento penitenciario, en función al régimen que se le asigne, brindamos un tratamiento por igual a todas las 93.700 personas privadas de libertad que están en las 69 cárceles del país. ¿Qué tipo de actividades va a realizar dentro del penitenciario? Sí, en el establecimiento penitenciario tenemos actividades de tratamiento penitenciario, que es básicamente trabajo y estudio. En trabajo impulsamos lo que es cárceles productivas y en estudio tenemos, por ejemplo, los centros de educación técnico-productiva. Además, brindamos asistencia penitenciaria de profesionales en las áreas legal, en la área psicológica y área social, y promovemos también la asistencia religiosa. Presidente, por último, ¿hay espacios para los prisioneros con esta situación preventiva? Nosotros en las 69 cárceles que administramos tenemos 93.700 personas privadas de libertad, cuando nuestra capacidad es solo para 39.300, es decir, hay una sobrepoblación crítica. En nuestras cárceles hay un 140% de sobrepoblación. ¿Está de acuerdo con la prisión preventiva? Nosotros como Instituto Nacional Penitenciario ejecutamos los mandatos judiciales, son los jueces los que determinan la prisión preventiva. En este momento el 39% de las personas privadas de libertad en el país están con prisión preventiva, es decir, tienen la calidad de procesados. ¿A qué penal iría Susana Villarán? Eso lo determinará la Junta Técnica de Clasificación el día de hoy en horas de la mañana. Perfecto, muchísimas gracias por darnos detalles acerca de lo que va a suceder en torno a la situación legal de la exalcaldesa Susana Villarán. Adelante, Fernando. Gracias, Andrea, por permitirnos escuchar al jefe de INPE informando que una junta autónoma decidirá en el curso de esta jornada a dónde irá Susana Villarán. Nos ha confirmado también algunas cifras, Patricia, que tú habías comentado. 39% de los 93.000 prisioneros bajo régimen de prisión preventiva. 93.000 prisioneros para cárceles que no llegan ni a 40.000 de capacidad, ¿no? Es realmente un horror, ¿no? Así es, 3 veces. Nuestra triste realidad penitenciaria. Hacemos una pausa y pasaremos a hablar con el alcalde de Puente Piedra, el señor Renán Espinosa.
un gran salto hacia la realidad. Nuevo QLED 8K de Samsung. Fabiola de la Cuba presenta su nuevo espectáculo, Tutaiquilla, Noche de Luna, este viernes 17 de mayo en el Gran Teatro Nacional. 300 artistas en escena. No te pierdas la más grande producción de música y danza peruana de todos los tiempos. Entradas en Teleticket. 3 sujetos armados nos están asaltando. Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al rotafono, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431-013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag rotafono. ¿Sabes cuál es la película más taquillera? ¿Qué obras de teatro están en tarima? ¿Los museos que puedes visitar? Eso y mucho más en Primera Fila. Películas en cartelera, canciones del momento, exposiciones de arte, funciones de teatro. Con nosotros siempre estarás en Primera Fila, de lunes a viernes a la 1:30 de la tarde por RPP Televisión. Puente Piedra es uno de los 43 distritos de Lima y en las fronteras prácticamente de Lima metropolitana recibimos al alcalde Renan Espinosa del partido Somos Perú, que postuló al señor Surek para alcalde provincial. Explíquenos, por favor, cuál es la situación que se está viviendo en su distrito y qué soluciones propone usted para quien quiera ir a la municipalidad desde el sur, desde Shangri-La, por ejemplo, no tenga que pagar más de 5 soles cada día. Muy buenos días. Sí, en primer lugar, el problema social que ha traído este peaje y además de conocer ya claramente cómo es que se ha podido lograr que este peaje ahora esté 30 años y nosotros tengamos que aguantar si no se decide o el alcalde Jorge Muñoz, el alcalde de Lima Metropolitana, decida poder llevar a nulidad esos contratos. ¿Qué es lo que exigimos nosotros como puentepedrinos? Que ya no se nos limite el libre tránsito dentro de nuestro propio distrito. Tenemos que ir, los vecinos de la zona sur, para ir a la municipalidad, al salir y regresar a su casa tienen que pagar 5 soles 50. Y aquí estamos siendo afectados todos, quienes tienen auto, quienes no, porque el pasaje incluso se ha incrementado. Los micros, naturalmente. Y además el contrato especificaba que cada cierto tiempo se va a incrementar el cobro del peaje. Ahora, probablemente nos toque pagar 5 soles 70 si es que no se toma cartas en el asunto de manera inmediata. Por eso le pedimos al alcalde Jorge Muñoz que ya teniendo las cosas claras de cómo es que esta concesión inició y cómo es que se viene trabajando de manera totalmente irregular y sin ningún beneficio vial para Lima Norte, o en este caso para Puente Piedra, Santa Rosa y Ancón, que somos los que más sufrimos por este peaje, ya que no tenemos una vía alterna por donde salir. ¿Por qué no hay una vía alterna? ¿Por qué nadie se ha esforzado en construir un camino que lo tomen, aunque haya más semáforos de más lentitud, quienes no quieran pagar un peaje todos los días? Así, eso es lo que nosotros estamos proyectando y estamos... Bueno, que no está dentro de nuestras competencias, claramente, ya que la competencia es Lima Metropolitana, pero necesitamos que Lima Metropolitana ya no nos vea de reojo o con mezquindad, sino que necesitamos que nos miren a los ojos y que vean todo el sufrimiento que hemos pasado por tantos años y que probablemente vamos a pasar mucho más si es que no se toman las decisiones ahora mismo. Señor alcalde, ¿cuál era la situación antes de esta concesión? ¿Había alguna vía o toda esta zona estaba totalmente desconectada? Teníamos peaje, pero pagamos mucho menos, 2 soles 50. Se nos incrementó a 3 soles en el 2015. Y hasta allí, pues aún así, con un poco de molestia, teníamos la facilidad de poder pagarlo. Pero ahora, con 5 soles 50, pagamos un servicio que no nos brindan.
porque no hay un servicio de ¿Mejoró la vía? Más rápida. ¿Mejoró la vía cuando se aumentó el costo del peaje? Además, se nos han cerrado muchas intersecciones. ¿No mejoró la vía? Para nada, en lo absoluto. Se han construido paraderos que se han obstaculizado por bloques de concreto, no se utilizan además. Se nos han construido 2 puentes con rampas, y eso está bien, pero en lugares inaccesibles para una persona con discapacidad. Más lo utilizan las motos que una persona con silla de ruedas o una madre con un coche para su bebé. Además, en Ancoña y en Santa Rosa tampoco se están entregando los puentes suficientes para precisamente la conectividad de un lado hacia el otro, que nos divide la Panamericana Norte. Pero esa es la molestia que tenemos nosotros los puentepedrinos. ¿La municipalidad distrital no podría ser una vía alterna, digamos, no principal, sino... Tenemos la antigua Panamericana que está bloqueada a causa de la escuela de suboficiales. Tenemos, ¿Cómo es eso, bloqueada a causa de una escuela? La escuela de suboficiales tiene un terreno bastante grande, y dentro de ello cruza la antigua Panamericana. O sea que la carretera ha sido bloqueada por la brillante idea de alguien de construir una escuela interrumpiendo la carretera. ¿Eso es lo que nos dice? Ahí hay una tranquera. ¿Se podría utilizar la antigua Panamericana? Sí, pero... O sea, la antigua Panamericana más bien cruzó una propiedad preexistente. Estaba proyectada ya la antigua Panamericana. No han terminado de expropiar o lo que sea. El problema es que el crecimiento de la escuela de suboficiales es que... O sea, no entendí. O sea, en las Bambas les hacen un lío a los comuneros porque no quieren que pase una vía por medio de su terreno, y las Fuerzas Armadas de nuestro país impiden que la carretera continúe. ¿Eso es lo que nos está contando? Tengo entendido que hay una tranca. Los oficiales no desean acceder a que esa antigua Panamericana pueda continuarse, ya que hasta cierto tramo es una tremenda trocha. Y además por donde nosotros transitamos normalmente. Ya, pero que se podría habilitar. Se puede habilitar, por supuesto. Claro, se debería habilitar, ¿no? Porque acá lo que se necesita urgentemente es una especie de acuerdo entre político y técnico. Y no solamente es la única vía, tenemos otras vías, como la Chimpuocyo, en donde se podría conectar con Caraballo y poder un poco aliviar ese problema. ¿Y quién tiene la competencia? La competencia la tiene Lima Metropolitana, pero no está dentro de su espectro de grandes proyectos para satisfacer la necesidad que tiene, en este caso, Lima Norte. ¿Qué les ha dicho el alcalde Muñoz? Me imagino que han tratado de reunirse con él, ¿hay algún tipo de contacto? En una reunión que pudimos tener desde la Mancomunidad, soy alcalde y presidente de la Mancomunidad Lima Norte, pudimos acceder a parte de lo que piensa el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, y nos comentó que hagamos un informe de ruta de Lima mediante un documento firmado por todos los alcaldes de Lima Norte, puntualizando que en cada uno de nuestros distritos qué no se está haciendo de acuerdo al contrato. Y no se están cumpliendo muchas cosas. Una de ellas es que se han canjeado obras, es decir, se ha canjeado la obra tan importante de Trapiche por otras pequeñas en la gestión del exalcalde Luis Castañeda del Ocio. Se ha canjeado obras. Eso lo dice todo. Además de lo que ya sabemos, y por lo cual Susana Villarán ahora pues está pronta a recibir o a decidirse a dónde va a ir, a qué penal va a ir. Entendemos que si se han canjeado es porque se ha preferido el ámbito político más que el ámbito social. Es decir, al referirse se han canjeado, han abandonado determinadas obras que tenían que hacer por hacer otras. Por ejemplo, el bypass famoso en el contrato, como en Trapiche. En Trapiche se debió haber hecho allí una obra de gran envergadura que nos permita aliviar el tremendo tráfico que nos toca pasar todos los días y a todas horas. Conectarnos de Puente Piedra, de Los Olivos, de Santa Rosa o Ancón hacia el centro de Lima son más de 2 a 3 horas. Y eso el alcalde Castañeda lo cambió porque probablemente por obras más vistosas y menos útiles. En lugares innecesarios. El bypass me parece que fue uno de ellos, ¿no es cierto? Y lo hizo mal además. Además, porque uno sale y se termina atorando de nuevo medio metro más allá. Así es. ¿No? Pero lo que necesitamos en sí es que esto ya no nos impide el libre tránsito en nuestro propio distrito. Claro. Podemos interpretar de eso que usted y la población de Puente Piedras quedaría satisfecha si se pudiera encontrar vías alternas que no los encierren, o ustedes creen que hay que anular de todas maneras el contrato de concesión. No anular el contrato del peaje es aceptar la corrupción que ha habido detrás de ella. Y definitivamente todos. Pero ustedes aspiran a que esa vía. Eso está claro. Pero como dijo Patricia, el congresista Bengolea, no hay lonche gratis, es un principio de economía. Entonces alguien tiene que pagar por eso. O sea, si ustedes van a querer usar esa vía sin pagar nada,
alguien va a tener que pagar por esa vía, que va a ser el Estado peruano, o sea, todos los contribuyentes. Así es. Pero por eso le pregunto, ¿es suficientemente satisfactoria las vías alternas o ustedes quieren usar esa vía que se construyó pensada para cobrar peaje, aunque ese peaje haya sido materia de corrupción? De todas maneras lo quieren usar gratis. Y ojo, las vías y las pistas lo tenemos desde mucho antes de que el peaje se instale. Por eso le preguntaba cuál era la situación antes del peaje. Por eso le preguntaba cuál era la situación antes del peaje. Casi todo está tal cual como estaba antes. Ahora pues solamente pasan a recoger la basura, nos han puesto puentes que no cumplen su función. Por eso le preguntaba si no habían siquiera mejorado la vía. No. Porque el peaje se pone, como sabemos, a veces incluso para que se vaya cobrando dinero que van a invertir en infraestructura. Así es, pero se nos ha cobrado algo que no se invierte en nuestro distrito. Y que además después se canjearon las... Pero además eso es una irregularidad, o sea, la idea es de que el concesionario invierta primero y después cobre. Si no, qué gracia, eso lo podría hacer también cualquiera. Bueno, que fue lo que mandó a Curia a la cárcel finalmente, ¿no? Por hacer esa modalidad. Y aquí en nuestro distrito precisamente se hace ello. Y eso es lo que tenemos que pagar todos los puentepedrinos y eso no es justo. No, nos están mirando de reojo y con mezquindad y eso no lo vamos a permitir. Y es más, yo como alcalde y presidente de la mancomunidad exijo al alcalde de Lima que tome cartas en el asunto y que dé por nulidad esos contratos. Hemos comprendido el mensaje. Una última pregunta. Otros exigen que haya menos tráfico de terrenos en Puente Piedra y en Caraballo, que son dos de los peores distritos en materia de este delito. ¿Qué está haciendo usted para detener esto? Nosotros, ahora les comparto algo. Siento que los que queremos hacer las cosas bien, se nos ponen muchas trabas. Y para hacer las cosas mal, para poder estar coludidos con los traficantes de terrenos, se les abren las puertas. Estamos esperando a un convenio con la SBN para poder actuar de manera inmediata cada vez que veamos, o para poder actuar de manera inmediata en la recuperación de los terrenos que se han ido ocupando de manera ilegal por parte de muchas personas. Y además avaladas por la exgestión. ¿Quién les abre las puertas a los traficantes de tierras? No sé si es que alguien les abre o alguien se le abrió a esa misma persona para que puedan dar resoluciones de planos visados, de conformación de... O sea, autoridades municipales. Por supuesto. ¿De su distrito? De mi distrito en la gestión anterior. ¿Ha presentado queja usted? Por supuesto. Estamos además de primero elaborar o llevar los procesos de nulidad de estas resoluciones y de poder hacer inspección in situ y hacer un trabajo de campo para poder enviar esta documentación, además de la Contraloría, a la SBN para que nos autorice y además que esta carta sea enviada también a la Policía Nacional para que la Policía Nacional diga, bueno, vamos a ayudar a la municipalidad para recuperar los terrenos del Estado, porque así nomás no lo quieren hacer. Hasta el día de hoy, hemos podido intervenir en flagrancia 2 espacios en la zona de La Grama, en donde se estaban haciendo trabajos de la aplanación de la tierra en un área de una pendiente bastante peligrosa para vivir. Dígame una cosa, se ha dicho que su padre tiene orden de captura, padre congresista de la República, ¿no? Excongresista y no tiene orden de captura. ¿No? ¿Es una noticia que me ha llegado hoy? No, probablemente sea pasada. Dice, ordenan captura de excongresista Renan Espinosa. Probablemente sea pasada. Sea pasada. Porque en algún momento sí, pero le comento, y es un problema que tuvimos en el distrito por el tráfico de tierras. Y digo tuvimos porque yo soy puentepedrino de nacimiento. En San Pedro de Choqué se hizo un parque, el parque más hermoso que tiene el distrito y con mayor áreas verdes, en una zona en donde lastimosamente no tenían agua y desagüe desde hace bastante tiempo. Se hizo un parque, pero un traficante de terrenos coludidos con personas de la Municipalidad de Lima y me imagino, con otras personas de registros públicos o del SBN, aducieron que había allí un dueño. Pero la denuncia va por el sentido de que aparentemente mi padre, cuando fue alcalde, se apropió de un terreno para poder construir su casa. Una casa grande, con piscina, de más de 2 pisos, pero lo que se hizo fue construir un parque para la ciudadanía de San Pedro de Choqué, que era lo que más necesitaban y lo que hoy tenemos. Entonces, el problema del padre entonces resuelto y queda pendiente el tema grave de los peajes y las cosas que hay colaterales, como nos ha dicho usted, tráfico de terrenos con autorizaciones municipales y utilización de lo que fue una vía pública para construir una escuela de suboficiales de la policía. Muchas gracias, señor alcalde Renan Espinosa, y mucho éxito en su gestión municipal en Puente Piedra. Recordemos que había un poblado desde época precolombina ahí, ¿no? Y no puede ser
que en esos siglos antiguos se haya administrado las cosas mejor que en el siglo XXI. Llegó una declaración de un oyente que sería bueno simplemente para ejemplificar el drama, que es para algunos lo que ocurre. Dice, cuando vengo de Chancay a Los Olivos pago 7 soles 70 por 4 kilómetros y luego 5 soles 50 en el peaje de Puente Piedra. Eso es una persona que tiene que hacer esto todos los días, ¿no? Bueno, señor Espinosa, muchas gracias. Nos llama, por favor, cuando tenga novedades sobre estas demandas que está usted haciendo a la Municipalidad de Lima. Muchas gracias por la oportunidad. Muy buenos Muchas bendiciones. 9:34, pausa y regresamos. Radio Oxígeno. Vemos el mundo diferente porque respiramos música. Radio Oxígeno. Clásicos del rock and pop. 3 sujetos armados nos están asaltando. Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al Rotafono, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431-013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafono. Si estás pensando en refinanciar tu deuda, tienes que tener en consideración algunos temas. Por ejemplo, el refinanciar significa que no estás cumpliendo con el plazo pactado con el banco. Es decir, inicialmente pactaste 12 meses, ahora le estás diciendo para pagarle en 16. La institución financiera está obligada a reportarte de una manera negativa ante una central de riesgo. Pasarás de calificación normal a una calificación de cliente con problemas potenciales. Una opción para esto es que tú puedas vender tu deuda a otra institución del sistema financiero. De esa forma, no serás calificado de una manera negativa. Si se trata de una tarjeta de crédito en la cual vienes haciendo el pago revolvente, es decir, el pago mínimo indispensable, puedes hacer lo mismo. Puedes venderlo también a otra institución y poder ahorrarte un dinero en los intereses que estás pagando. ¿Sabes cuál es la película más taquillera? ¿Qué obras de teatro están en tarima? ¿Los museos que puedes visitar? Eso y mucho más en Primera Fila. Películas en cartelera, canciones del momento, exposiciones de arte, funciones de teatro. Con nosotros siempre estarás en Primera Fila, de lunes a viernes a la 1:30 de la tarde por RPP Televisión. Las finanzas personales no deben ser aburridas y para esto siempre tienes que plantear dentro de tu presupuesto lo que yo llamo metas de felicidad. Pero ¿cuánto es lo adecuado para las metas de felicidad? Va a depender si puedes ahorrar el 10, el 15 o el 20%. Si ahorras el 20% sería perfecto. Este monto te servirá tranquilamente para que puedas plantear un viaje, para que puedas plantear estudios o lo que te haga feliz a ti. Vamos a tomar el ejemplo del viaje. Si yo quiero viajar, no voy a plantear mi meta para el próximo mes. Prácticamente ahorrar es imposible y eso me va a llevar a lo mejor a endeudarme. Lo ideal es planear el viaje por lo menos con 12 meses de anticipación. De esa forma vas a poder tener 12 cuotas para poder ahorrar o vas a tener mucha facilidad en obtener un descuento que puede ir hasta el 30% por comprar con anticipación. Aparte de esto también, si es que no puedo ahorrar mucho, empecemos a mirar qué beneficios tenemos nosotros con las tarjetas de crédito, con las cuentas de remuneraciones que tenemos en los bancos y de ahí puede salir el mismo dinero para poder lograr nuestras metas de felicidad. Empecemos a identificarlas y empecemos a lograr lo que nosotros nos hemos planteado.
Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al Rotafono, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431-013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafono. ¿Sabes cuál es la película más taquillera? ¿Qué obras de teatro están en tarima? ¿Los museos que puedes visitar? Eso y mucho más en Primera Fila. Películas en cartelera, canciones del momento, exposiciones de arte, funciones de teatro. Con nosotros siempre estarás en Primera Fila, de lunes a viernes a la 1:30 de la tarde por RPP Televisión. Segundo Foro Integración al Bicentenario, organizado por RPP. El viernes, dentro de 2 días, en la Universidad de Lima, el Grupo RPP organiza el segundo Foro Integración al Bicentenario. Uno de los ejes que van a ser abordados y que da lugar a una mesa específicamente consagrada a él es el tema de la sostenibilidad, país sostenible. Participarán en esta mesa Mariana Alegre, fundadora de la Asociación Lima Como Vamos, cuya coordinadora técnica, Patricia Alata, está con nosotros para adelantarnos un poco las ideas, fuerza, que a usted le parece que este foro debe difundir. Buenos días, Patricia Alata. Buenos días, encantada de acompañarlas ahora. Cuéntenos, por favor, la manera como vivimos ahora en las ciudades, con la prioridad dada al rey auto, ¿es sostenible o no? Para nada. De hecho, justamente el ejemplo que mencionas de esto de priorizar al auto ejemplifica bastante no solamente el aspecto que tenemos para la movilidad, que es insostenible, sino para cómo se gestionan las ciudades, ¿no? Las políticas que hemos venido implementando hasta ahora, salvo algunas excepciones, y cada vez el debate está entrando más, no ha priorizado a la persona, que es bajo quien deberían de desarrollarse las diversas políticas en las ciudades y fuera de las ciudades también. Y yendo al tema de sostenibilidad, el rol de la ciudad es sumamente importante porque además de ser el principal generador de las demandas, tanto hacia la ciudad, pero también fuera de la ciudad. Entonces, la ruralidad, el tema, por ejemplo, de deforestación, de gestión de recursos naturales, del consumo que tenemos de los distintos recursos, son justamente generados por las ciudades. Entonces, ahí la conexión que tiene hacer las ciudades más sostenibles, no solamente dentro de ellas, sino de cómo se conectan con el resto de sistemas en el país, es sumamente importante, ¿no? En el informe hemos visto algunos datos bastante importantes y relevantes. El tema, por ejemplo, de gestión de residuos sólidos, cómo impacta en la salud de las personas, el tema de la calidad del aire, que está sumamente vinculado a la gestión del transporte. En el caso de las ciudades, el transporte es el principal emisor, y también el consumo de energía, ¿no? Tanto para transporte, para en el caso de Lima, el 40% de las emisiones de CO2 proviene del sector transporte, que es sumamente alto, pero también el consumo de energía cotidiana, ¿no? Permítame preguntarle sobre lo de la basura, porque ese es un tema que a mí me preocupa y del que nunca se habla. Uh-huh. Si uno va pues a Ecuador y uno ve que los paisajes son limpios en las ciudades, en Quito por lo menos. En Lima uno por donde vaya, por la carretera, por las calles, ve basuras por todos lados. Entonces, primero, ¿quién es competente con el tema de la basura y cuál es la solución técnica, tanto en términos tecnológicos como políticos, en términos de competencias, para... Aparte, también evidentemente hay un tema cultural. La gente simplemente tira la basura en la calle, pero eso, o sea, creo que es un problema que está normalizado y la gente no se da cuenta el asco en que vivimos, sí. La basura en la calle. Y de hecho tu pregunta es sumamente relevante en el término de competencias, porque justamente solamente para Lima Metropolitano tenemos 43 instituciones que están encargadas de gestionar la basura, porque es una competencia municipal local, ¿no? La Municipalidad de Lima... Con distritos donde ha habido tragedias como
se resolvieron o los contratos con los recogedores de basura y se hacían muladares en las calles cuando hubo cambios de gestión. Es totalmente cotidiano tener, y una cotidianidad lamentable, tener estados de emergencia por salubridad en distintos distritos, principalmente en Lima Sur, es donde ha ocurrido con mayor prioridad. Y de hecho, en nuestras encuestas, para los limeños, el problema de los residuos sólidos es el tercer principal problema de la ciudad. O sea, es sumamente relevante. Y justamente ahí vamos el tema de las competencias, ¿no? Tenemos municipalidades de que gestionan los residuos sólidos de diversas formas. En primer lugar, tenemos ahí que ver el tema de cuánta inversión destinan en realidad al tema de la gestión de residuos sólidos, si cuentan con el financiamiento necesario. Varios se dicen no me pagan los arbitrios, por eso es que no lo recojo, por eso es que recibo los contratos y demás. ¿Es mejor centralizarlo en la municipalidad provincial? Sería bueno que tengamos algún sistema unificado, porque además tenemos, por ejemplo, municipalidades que tercerizan, otras que lo hacen de manera directa. Tenemos otras que recogen los residuos todos los días, tenemos otras que lo recogen cada 3 o 4 días. Y a veces cuando nosotros decimos, nos recogen la basura todos los días, qué chévere, pero en realidad eso es lo más eficiente, es lo más adecuado. En otras ciudades tenemos puntos de acopio, contenedores adecuados, no estamos hablando de botaderos informales donde justamente son puntos de contaminación, sino donde las personas llevan los residuos a estos puntos adecuados, segregados, y las personas y las municipalidades pueden pasar a recoger los residuos de forma adecuada cada ciertos días, lo que te ahorra el tener que gastar en vehículos que transitan por la ciudad todos los días a recoger los residuos. Tienes puntos adecuados, las personas saben cómo, además puedes implementar sistemas de segregación para poder aprovechar los residuos. La gente que vive en países así dice que la gracia es cada vez generar menos basura para no tener que estar yendo todos los días a dejar la basura en determinado lugar. Acá no encuentra uno un contenedor de nada en ninguna parte. No, ni siquiera si quieres reciclar, te vas a los supermercados y tratas de meter tu botella en el contenedor y ya está lleno, porque la gente sí tiene voluntad, pero no hay dónde hacerlo, ¿no? Exactamente, ¿no? Y eso es bien interesante porque cuando hablamos de educación ciudadana, que está bien vinculado también al tema de los residuos sólidos y a otros comportamientos en la ciudad, enseñamos principalmente en las escuelas a los niños y a las niñas a cómo reciclar, qué cosa es reciclable, cuáles son los colores, los tachos, pero llegan a la calle y se encuentran con una realidad en donde ni siquiera puedes implementar esas prácticas que te están enseñando porque no existen los sistemas adecuados. Lata, escucharemos con enorme interés lo que Lima Como Vamos tenga que decirnos el viernes en el segundo foro Integración al Bicentenario del Grupo RPP en el campus de la Universidad de Lima. Muchas gracias por su presencia, buenos días y vaya con cuidado por las pistas de Lima. Muchas gracias. Hacemos una pausa y hablaremos con el abogado de Gregorio Rojas, presidente de la comunidad de Fuerabamba. Acción al Bicentenario, organizado por RPP. La economía del Perú crece año tras año, pero ese crecimiento no alcanza a todos los peruanos. ¿Cómo se preparan nuestros niños para el futuro? Los servicios digitales deben mejorar la productividad del país. Podemos lograr una economía con servicios y empresas sostenibles. En el 2018 discutimos temas importantes y avanzamos hacia el país que todos soñamos. Segundo Foro Integración al Bicentenario, organizado por RPP con el compromiso de Movistar. Radio Oxígeno. Vemos el mundo diferente porque respiramos música. Radio Oxígeno, clásicos del rock and pop. 3 sujetos armados nos están asaltando. Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al Rotafono, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431-013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafono.
Si estás pensando en refinanciar tu deuda, tienes que tener en consideración algunos temas. Por ejemplo, el refinanciar significa que no estás cumpliendo con el plazo pactado con el banco. Es decir, inicialmente pactaste 12 meses, ahora le estás diciendo para pagarle en 16. La institución financiera está obligada a reportarte de una manera negativa ante una central de riesgo. Pasarás de calificación normal a una calificación de cliente con problemas potenciales. Una opción para esto es que tú puedas vender tu deuda a otra institución del sistema financiero. De esa forma, no serás calificado de una manera negativa. Si se trata de una tarjeta de crédito en la cual vienes haciendo el pago revolvente, es decir, el pago mínimo indispensable, puedes hacer lo mismo. Puedes venderlo también a otra institución y poder ahorrarte un dinero en los intereses que estás pagando. ¿Sabes cuál es la película más taquillera? ¿Qué obras de teatro están en tarima? ¿Los museos que puedes visitar? Eso y mucho más en Primera Fila. Películas en cartelera, canciones del momento, exposiciones de arte, funciones de teatro. Con nosotros siempre estarás en Primera Fila, de lunes a viernes a la 1:30 de la tarde por RPP Televisión. Las finanzas personales no deben ser aburridas y para esto siempre tienes que plantear dentro de tu presupuesto lo que yo llamo metas de felicidad. Pero ¿cuánto es lo adecuado para las metas de felicidad? Va a depender si puedes ahorrar el 10, el 15 o el 20%. Si ahorras el 20% sería perfecto. Este monto te servirá tranquilamente para que puedas plantear un viaje, para que puedas plantear estudios o lo que te haga feliz a ti. Vamos a tomar el ejemplo del viaje. Si yo quiero viajar, no voy a plantear mi meta para el próximo mes. De Fuerabamba. Señor Chalco, buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, se acerca el día 30 de mayo. Tengo entendido que hay una audiencia judicial que debe ver las exigencias que la Fiscalía está solicitando de medidas restrictivas a su patrocinado. Explíquenos cuál es la situación y también cuál es la fianza o caución que se está exigiendo que pague a Gregorio Rojas. Bien. Con sorpresa hemos recibido esta notificación para una audiencia de la iniciativa comparecencia restringida, la iniciativa de derecho. Pese a que ya la situación quedó totalmente claro de que mi patrocinado no ha cometido, digamos, delito, no hay pruebas, no hay elementos de convicción suficientes. Por esa razón es que al momento de emitir la resolución correspondiente de la sala superior, ha revocado la prisión preventiva y le han dado comparecencia simple, es decir, sin ninguna regla de conducta. Y ahora, sorpresivamente, el fiscal pide esta audiencia para comparecencia restringida. Entonces, esto está causando total indignación por parte de mi patrocinado Gregorio Rojas y también la comunidad en su conjunto, la comunidad de Fuerabamba. Entonces, esto significa que aún pese a que la situación quedó totalmente claro de que los comuneros están siendo perseguidos brutalmente por parte de la Procuraduría, del Ministerio del Interior, por parte del Estado. Quedó totalmente claro para quién eso. Yo tengo entendido que para que quede claro tiene que haber algún procedimiento judicial, que no ha habido. El hecho de que él salga de la prisión preventiva no significa que no se debe investigar, ¿no? Totalmente claro para usted. Definitivamente, debe proseguir la investigación. Nosotros tenemos, mi patrocinado está totalmente, digamos, a disposición que la investigación continúe, ¿no? Para que se resuelva en justicia. Porque en este caso no olvidemos que los comuneros de Fuerabamba y en especial Gregorio Rojas sufre una persecución brutal por parte del Estado por defender sus derechos a la propiedad comunal, por defender el derecho al medio ambiente sano y equilibrado, el derecho a vivir en paz y tranquilidad.
Señor abogado, pero también ha quedado totalmente claro para toda la opinión pública que se bloquearon carreteras, y eso en el Perú es un delito, aunque a usted no le guste. Ya, a ver, mire, respecto a la carretera, le debo precisar, señor, de que esa carretera que atraviesa el Fundo Yaviadi, que es propiedad privada de la comunidad de Fuerabamba, fue aperturada por la empresa minera Las Bambas sin previa autorización de la comunidad. Ahí estamos hablando vulneración del derecho de propiedad de la comunidad campesina de Fuerabamba. Ya, pues si eso fuera cierto, estarían tomando la justicia por sus propias manos, porque lo cierto es que el Ministerio de Transportes y las autoridades del Perú tienen otra posición sobre eso. Es un tema en todo caso jurídicamente discutible. Justamente, y como es de conocimiento público, que en primer lugar la propiedad de la comunidad de Fuerabamba fue vulnerada por la empresa minera Las Bambas al construir la carretera. Pero eso es lo que se discute, ese es el tema de fondo en discusión. Perdón, pero entonces luego el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, ¿no? Sin cumplir con los requisitos que exige la ley, lo convierte en una carretera pública a la velocidad de un rayo. ¿Para qué? Precisamente para perseguirlos a los comuneros que defendían su derecho a la propiedad. De acuerdo, hemos comprendido su punto de vista, señor abogado Jaime Chalco. Veremos lo que la justicia decide, que esa es la palabra del Estado, el día 30 de mayo. Muchas gracias por sus explicaciones y quedamos naturalmente a la disposición de lo que usted o su patrocinado tengan que decir aquí a través de las ondas de RPP para todo el Perú. 9:55, llegamos al fin de nuestro programa. Tenemos una cita a las 7 con Patricia Murillo para saber quién tiene la razón. Muy buenos días. Quedan con Gastón Acudo, el chef, que tiene una nueva receta que proponernos.